Pasando a nuestra tercera pregunta de la sesión de hoy. Ella dice, ¿cuál es el marco epistemológico y teórico del estudio de las organizaciones sociales? Aquí quiero entender de que no es posible hablar de un estudio de las organizaciones sociales desde el punto de vista científico sin que nosotros tengamos que entender cuál es el origen y cuáles son las formas de generación del conocimiento, ¿cierto? Y de codificación de este conocimiento en lo que nosotros llamamos teorías, en este caso de las llamadas organizaciones sociales. Para eso damos una respuesta inmediatamente, que el marco epistemológico del estudio de las organizaciones sociales es y ha sido, ¿cierto?, la teoría general de sistemas. Quiero establecer una diferencia importante entre el marco epistemológico y las teorías. El marco epistemológico tiene que ver más bien con la generación del conocimiento, el entendimiento de cómo nosotros pensamos para poder hacer, ¿cierto?, un resultado que tenga algún grado de validez científica. Y la teoría tiene que ver más bien con la codificación de las experiencias que nosotros tengamos, básicamente de carácter empírico, y que están siendo establecidas en determinadas categorías que hacen a la división de la ciencia, por un lado, y que permiten hablar de que hay distintas interpretaciones, distintas formas de concebir este estudio y que evidentemente dan origen a distintos abordajes teóricos. Quisiera de que primero trabajáramos el tema de el léxico o el vocabulario, si ustedes quieren, de la teoría general de sistemas, para después entonces hacer algunas reflexiones de los aspectos teóricos, cosa que se va a ir repitiendo probablemente más adelante también en las clases siguientes. Este marco epistemológico es la teoría general de sistemas. Quiero recalcar la palabra básica aquí, que es la teoría general de sistemas, para no confundir esto con las teorías de sistemas de Luhmann o de Parsons. Se trata de la teoría general de sistemas en sus formulaciones primitivas de Ludwig von Bertalanffy, de Gregory Bateson y de Heinz von Förster, Francisco Varela, Maturana, Norbert Wiener y otros más. Es a esa teoría general de sistemas a la que hacemos en primer lugar referencia. Esta teoría general de sistemas es una metateoría, no es una teoría propiamente tal, es un modelo, si ustedes quieren, o mejor dicho, es una teoría de las teorías. Es decir, tiene una pretensión de alcanzar formas de organización del todo a las partes en distintas áreas del conocimiento. Y por lo tanto, una teoría general del sistema también es el fundamento de los estudios de la biología, de la física, de la química, etc. Y, evidentemente, en este caso también, de las llamadas organizaciones humanas, ¿cierto?, o sociales, si es que somos más específicos. La idea acá es entender que hay por lo menos dos tipos grandes de estas llamadas sistemas. Dentro de la teoría general de sistemas, de acuerdo a Heinz von Förster, una de ellas son las organizaciones que son predecibles, es decir, aquellas dentro de las cuales el comportamiento de los procesos internos de la organización hacen a que nosotros podamos tener un cierto grado más o menos controlable de predictividad de lo que va a ocurrir al interior de ese sistema.
Por ejemplo, si nosotros hablamos de la vida humana, el sistema de vida humana con su ciclo de vida tiene una relativa predictibilidad, es decir, se van muriendo los más viejos, por ejemplo, para poner un caso cualquiera. Una de las cosas que interesa aquí es que el segundo tipo, ¿cierto? El segundo tipo de sistema son los sistemas no predecibles. Y estos sistemas no predecibles son justamente los sistemas humanos, los sistemas sociales, ¿ya? Nosotros podemos hacer explicaciones en los otros campos, mientras que en el campo de lo social es muy difícil encontrar una invariancia, ¿cierto? O una ley científica, de la misma manera como hay leyes científicas en la física, en la química o en otros lados. Por lo tanto, nos movemos en un espacio en el que los sistemas sociales, por ser no predecibles, ofrecen un desafío muy grande para que uno pueda intentar bajar de ese nivel epistemológico a un nivel teórico y posteriormente a uno empírico, en el que estas organizaciones sociales puedan ser estudiadas, descritas y ojalá explicadas. Entendiendo de que dentro de lo que es epistemológico vamos a comenzar nuestra exploración, el estudio de las organizaciones sociales desde esta terraza de estudios de carácter epistemológico, tendríamos que también agregar de que hacia lo que es lo social hay una mirada por parte de algunos de estos autores que acabo de mencionar, que piensan en el constructivismo, ¿cierto?, como un elemento de estudio útil en lo social. Y constructivismo significa de que los sujetos que estudian, ¿cierto?, y los sujetos que son objetos de estudio son todos partes, ¿cierto?, de procesos dentro de los cuales evidentemente la realidad se va poco a poco construyendo. La teoría general de sistemas tiene un vocabulario propio, tiene lo que se llama un léxico científico. Y este vocabulario parte definiendo qué es un sistema. Un sistema es un conjunto, simplemente, ¿cierto?, de partes interrelacionadas, de partes que tienen una interacción entre ellas, que se van combinando para cumplir determinadas tareas o funciones en el interior de esa totalidad, que se definen por objetivos o por finalidades que hacen a que ese sistema tienda, ¿cierto?, a mantenerse, preservarse y conservarse. Esta idea de la teoría general de sistemas supone de que ese sistema tiene, por lo tanto, elementos, tiene partes constitutivas. Esos elementos son los que cada uno de ellos contribuye a una determinada finalidad definida por el conjunto del sistema. Los sistemas todos tienen límites de todo tipo. Si nosotros habláramos, por ejemplo, de que dentro de nuestra universidad, cuáles son en concreto los elementos que hacen al límite, a los límites de la universidad, tendríamos que hablar de que hay límites humanos, ¿cierto? Cuántos profesores, cuántos alumnos, cuánto personal administrativo, cuánto personal de servicio hay, es decir, cuánto se está pagando, también es un límite, el límite financiero que pueda tener la universidad, o cuáles son los límites espaciales, cuántos metros cuadrados construidos pueda tener. Es decir, los sistemas tienen sus límites. De la misma manera como esto ocurre en el campo de la biología o en el campo, ¿cierto?, de la física, ¿ya? Es decir, los límites son aquellos que nos permiten entender hasta qué punto hay una afectación del funcionamiento en relación al todo.
Ya hemos hablado, por lo tanto, de que los elementos cumplen determinadas tareas o funciones, lo cual también lleva a una reflexión hacia lo que se ha llamado el estructural funcionalismo o el funcionalismo. Sin embargo, la teoría general del sistema no es estrictamente funcionalista, estructural funcionalista.